amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y hoy vamos a analizar el reciente fallo del Tribunal Constitucional que tiene que ver con la cuestión de confianza. ¿En qué términos, bajo qué términos, el Ejecutivo, el presidente del Consejo de Ministros puede establecer una cuestión de confianza en el Congreso de la República? ¿Cómo este debería ser interpretado? Miren ustedes lo que ha hecho este Tribunal Constitucional, que a diferencia del anterior, está, digamos, desconociendo lo que el tribunal anterior hizo en su momento, que era de alguna forma darle la razón a Martín Vizcarra cuando cerró el Congreso de la República. Para analizar todas estas aristas y por qué esta decisión del Tribunal Constitucional es considerada como una enmienda de la plana, ya estamos conectados con Lucas Gersi, abogado constitucionalista, con quien vamos a conversar de este tema. ¿Cómo estás, Lucas? Bienvenido. Hola Mayra, muy buenas tardes, gracias por la invitación y muy feliz de estar con ustedes acá en Perú 21. ¿Qué opinas tú sobre este reciente fallo donde se cataloga de esta manera? Rompe el equilibrio de poderes, el cierre que hizo Martín Vizcarra con el Congreso anterior. La ruptura del orden democrático fue atípica, incluso también se detalla en este fallo. A ver, ¿cómo no? Para que quede extremadamente claro todo lo que ha ocurrido, yo quiero hablar un poco de los antecedentes. El Tribunal Constitucional ha emitido 3 sentencias con relación a este tema y la sentencia que ha salido ayer es la tercera sentencia. La primera sentencia se emitió el año 2019 cuando Martín Vizcarra cerró el Congreso y el Congreso en ese entonces cuestionó esa situación. En esa oportunidad, el Tribunal Constitucional se dividió 3 contra 3. La presidenta del TC en ese momento dirimió y por un voto dirimente se dijo que lo que había hecho Martín Vizcarra era legal. Posteriormente, cambió la composición del Tribunal Constitucional. El Congreso aprobó una norma diciendo que no cabe la negación fáctica de la confianza y el nuevo Tribunal Constitucional, por unanimidad, le dio la razón al Congreso y dijo que no cabe la denegación fáctica de la confianza. Y esta segunda sentencia, ¿por qué se emitió? Esta segunda sentencia se ha emitido no por el tema de Martín Vizcarra directamente, sino por el tema de Aníbal Torres, porque Aníbal Torres planteó una cuestión de confianza sobre un tema que no estaba permitido por el reglamento del Congreso, sobre la aprobación de una ley. El Congreso declaró que esa cuestión de confianza era improcedente, pero Aníbal Torres dijo, bueno, yo interpreto que me han negado la confianza. Y esa interpretación de Aníbal Torres es lo que se ha declarado inconstitucional en la sentencia emitida el día de ayer. Entonces son 3 sentencias las que se han emitido, ¿no es cierto? ¿Cuál creo yo que es el tema de fondo acá? El tema de fondo es que no puede haber democracia sin separación de poderes. Por más que a veces le tengamos cólera al Congreso, siempre tiene que haber presidente y siempre tiene que haber Congreso, ¿no es cierto? Por ese motivo es muy irresponsable, es dañino para la democracia, esta idea que tienen a veces los presidentes de buscar disolver al Congreso, ¿no es cierto? ¿Qué debería ser lo óptimo? Lo óptimo debería ser que si el presidente disuelve el Congreso, se mantiene el Congreso disuelto hasta que se escoge al Congreso nuevo, como ocurre en todos los países parlamentaristas. No es que el presidente disuelve el Congreso y es un dictador por 6 meses y hace lo que le da la gana, como hizo Martín Vizcarra. Eso es concentración del poder. La disolución, ¿no es cierto?, del Congreso debería dar lugar a que se mantenga el Congreso disuelto hasta que se escoja el nuevo. Esa es la reforma que se debería aprobar. Ahora Claro. bien, ¿la regla cuál es? ¿No? La regla que se ha aprobado, ¿cuál es? La regla actual es que no puede haber disolución del Congreso y no puede haber cuestión de confianza por la aprobación de leyes. No es que el presidente puede ir donde el Congreso y decirles, si no apruebas la ley que yo quiero, te disuelvo. Porque si eso ocurriese, el Congreso sería una mesa de parte, ¿no es cierto?, del presidente. Tampoco puede haber disolución del Congreso por tema de nombramiento de funcionarios. No puede el presidente ir al Congreso y decir, o el premier ir al Congreso y decir, si no pones a fulano como defensor del pueblo, como magistrado del TC, te disuelvo.
porque eso afectaría también la separación de poder. La cuestión de confianza se limita a temas que tienen que ver con la gestión del Poder Ejecutivo. Básicamente, ¿cuándo procede? Procede para limitar el tema de las censuras. Si el Congreso quiere tumbar a un ministro con una moción de censura, ahí el Premier puede decir, si tú lo sacas a ese ministro, nos vamos todos. Hago cuestión de confianza. Si lo sacas a ese ministro, caen todos los ministros, crisis total del gabinete, y eso solo puede ocurrir 2 veces. O sea que, bien entendidas las cosas, la cuestión de confianza es un límite a la censura de los ministros. No procede por todas las cosas, no sirve para que el presidente busque así a la mala la disolución del Congreso. Y eso es un poco lo que el Tribunal Constitucional ha desarrollado, Claro, ¿no? lo que me llama la atención, Lucas, también es que establece las diferencias, ¿no? La principal que yo puedo aquí vislumbrar es rechazar de plano la cuestión de confianza no es lo mismo que negar la confianza, la cuestión de confianza, como se quiso pretender insinuar, así como dice la Chilindrina, Aníbal Torres en algún momento, como tú bien lo habías señalado. Y esto va a quedar como precedente para futuras acciones que se realicen en el Congreso de parte del Ejecutivo. Claro que sí, porque el Tribunal Constitucional en una sentencia anterior dijo que no es que se pueda hacer cuestión de confianza sobre cualquier materia. Tú puedes hacer cuestión de confianza sobre muchas materias, pero no la puedes hacer respecto de aprobación o no aprobación de normas, ni tampoco la puedes hacer respecto de nombramiento o no nombramiento de funcionarios. Entonces, si el Poder Ejecutivo hace cuestión de confianza respecto de la aprobación de una norma, tal y como hizo Aníbal Torres, esa cuestión de confianza va a ser improcedente y esa improcedencia no cuenta para efectos de la disolución del Congreso. Eso es básicamente lo que ocurrió aquí, porque de lo contrario, si uno pudiera hacer cuestión de confianza sobre aprobación de normas, en realidad el presidente estaría apropiándose del poder legislativo, porque podría ir al Congreso y decirle, a ver, Congreso, si no apruebas mi ley, te disuelvo. Si no nombras a mis amigos magistrados del TC, te disuelvo. Y a punta de amenazas, el Congreso ya no tendría autonomía, sino que estaría limitado a repetir, replicar todo lo que el presidente quiere que el Congreso haga, ¿no es cierto? Entonces, la interpretación también, ¿no? Todo, la interpretación. Así es. La interpretación, el Ejecutivo no puede hacer ninguna interpretación de la cuestión de confianza, no puede interpretar que se la negaron. Y esto, ¿cómo se podría traducir en la realidad? La mesa de partes, para rechazar una cuestión de confianza, tendría que decirlo explícitamente. Claro, es que primero hay 2 filtros. Cuando el Poder Ejecutivo hace una cuestión de confianza, el Congreso primero va a decir si la cuestión de confianza es procedente o improcedente. Si la cuestión de confianza es improcedente, porque se refiere a la aprobación de una norma o a la elección de funcionarios, eso nunca lo va a votar el Pleno. Eso lo va a rechazar nada más el presidente del Congreso. Si es que la cuestión de confianza es procedente, se lleva al Pleno y ahí se vota si la confianza se otorga o si la confianza no se otorga. Y si es que la confianza no se otorga por una votación en el Pleno, eso recién cuenta para una eventual disolución del Congreso, ¿no? Eso es lo que ocurre, esa es la regla actual en el sistema constitucional. ¿Y ese fallo cómo lo consideras tú? ¿Como una enmienda? ¿Como, digamos, un restablecimiento del orden democrático? ¿Cómo lo consideras tú? A ver, es un fallo positivo. Hay que tomar en cuenta que este fallo tampoco cambia las cosas, porque el Tribunal Constitucional, esto que nos ha dicho ayer, ya nos lo había dicho antes, en el año 2021, ¿no es cierto? Porque, recordemos, el Congreso de la República modificó su propio reglamento a fin de prohibir la denegación fáctica de la confianza y a fin de establecer cuándo procedía y cuándo no procedía la cuestión de confianza. Y ese tema fue objeto de análisis del TC en el año 2021, ¿no es cierto? Es decir, ya se sabía cómo eran estas reglas. Lo que pasa es que Aníbal Torres, buscándole 3 pies al gato, buscando seguramente ya preparando el terreno para lo que fue después el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, intentó, así a la loca, decir que le habían negado la confianza cuando su cuestión de confianza era improcedente. Entonces, esta sentencia lo que hace es recordarnos que está fuera del marco constitucional
que el Poder Ejecutivo busque disolver el Congreso sin respetar las reglas establecidas. Muy bien, muchísimas gracias, Lucas, por estar con nosotros, aclarándonos el tema para poder entender mejor esta situación y que no se repita la historia, ¿no? Que no se repita la historia. Muchas gracias. Nunca más un golpe de Estado en el Perú. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Feliz de estar acá. Bien, era entonces el abogado constitucionalista Lucas Gersi, que estaba con nosotros reaccionando a las conclusiones del fallo reciente del Tribunal Constitucional, donde alerta que, primero, anula la sesión de consejos de ministros donde Aníbal Torres plantea la cuestión de confianza. Segundo, establece las diferencias. Rechazar de plano la cuestión de confianza no es lo mismo que negar la cuestión de confianza. Y la interpretación de la negatoria de la confianza solamente la puede hacer el Congreso de la República. El Ejecutivo no tiene por qué interpretarla. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.